muy gentil. Jóvenes, el ingeniero John Manuel Soto, que es nuestro director del curso, ¿ya? Una persona supremamente especial que nos ha apoyado en todo este proceso. Ingeniero, muchas gracias. Listo, señora. Ya queda entonces con permiso. Ya puedes trabajar tu reunión sin problema. Ok. Aquí Muy también bien. te estoy apoyando vos. Aquí lo estoy apoyando, Freddy. Oh, Carlos. Oh, qué alegría escucharte. Muchas gracias, Carlos. Aquí también estoy apoyando a vos acá. Ok, muchas gracias, ingeniero Carlos. Muy gentil. Muy bien, jóvenes. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok. Ahora sí, ya tengo chance. Oh, sí, ya tengo chance. Jóvenes, ¿me confirman, por favor, si están observando mi pantalla? Sí, señor. Sí, se ve, profe. Se ve, profe. Ok, Excelente, muy ingeniero. bien. Se ve muy bien. Ingeniero Carlos también ya tiene permisos. Vale. Oh, muchas gracias, ingeniero John. Muchas gracias, director. Muy bien, jóvenes, esto era lo que les íbamos a mostrar, a compartir el día de hoy. Ojo que esta parte es muy importante, jóvenes. Hoy es el cierre, ¿ok? Por eso les decía ahora que ya habíamos trabajado una parte técnica y la idea es hoy cómo vamos a hacer ese cierre de la unidad 1 de la tarea 2, ¿ok? Muy bien. Entonces, jóvenes, esta es la agenda. Los resultados de aprendizaje, que fue lo primero que les dije, no se los voy a repetir, ya. Básicamente ustedes lo pueden leer. Esto es lo que pretende, jóvenes, la UNAD cuando se termine esta unidad, ¿ok? Eso es lo que queremos que ustedes logren, jóvenes, ¿ya? Reconocer todo ese concepto de arquitectura, y lo asociado tanto el hardware como el software. ¿Ok? No voy a leer porque sería repetir. Muy bien. La segunda, jóvenes, es lo que estábamos hablando entonces de los tres elementos que componen la unidad 1, y es el ensayo. ¿Ok? Y les estaba contando la última parte. ¿Ya? Es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. ¿Ok? Muy bien. Jóvenes, aquí les decía, no se limiten, ¿sí? En que sea entre 600 y 1200 palabras, ¿no? Pero tampoco vayan a pecar de defecto, ¿ok? O sea, pues 150 palabras es muy complicado que puedas hacer un ensayo, ¿ok? Puedes hacer un pequeño resumen, pero no un ensayo. Entonces, jóvenes, no les voy a repetir esto, ya ustedes lo pueden tener ahí. Y esta parte, jóvenes, es la que estábamos manejando con relación a la unidad 2, o perdón, al elemento 2, que es crear la línea de tiempo. ¿Ok? Jóvenes, en esa línea de tiempo, vuelvo y repito, no nos limitemos solamente a los procesos de Intel. Ahí tenemos procesadores muy poderosos, supremamente poderosos. Tenemos procesadores como la serie 6800 o la 68000 de Motorola, ¿sí? Que también fue muy poderosa, es muy poderosa todavía. Texas Instruments también ha creado varios procesadores. Hay uno que de pronto lo han visto ustedes en la literatura, que es el Zilog, la empresa Zilog, su famoso Z80, un procesador que tuvo mucho impacto, sobre todo a nivel de tecnología de consumo, ¿sí? Ya no tanto computacional desde el punto de vista de grandes volúmenes de información, pero sí mucho impacto a nivel de tecnología de consumo en muchos aparatos que han sido normalmente usados por las personas a nivel de familia o a nivel de empresas. Zilog, por ejemplo, Motorola, también Texas Instruments ha tenido procesadores, obviamente, además de Intel, ¿sí? Y de igual forma, jóvenes, también ustedes ya conocen un proceso que hoy en día
compite de tú a tú con Intel, que es la empresa AMD, ¿sí? A través de sus procesos Ryzen. También ellos han evolucionado exactamente igual que Intel. Saben que hay una disputa bastante grande entre esos dos gigantes de la tecnología, ¿ok? Y esa disputa casi siempre el principal beneficiado es el consumidor final, porque finalmente se entregan procesos mucho más eficientes, mucho más rápidos, con mayor capacidad de procesamientos, normalmente a costos mucho más asequibles y sobre todo que adicional a todas estas bondades vienen con un consumo menor de energía eléctrica y vienen con un poder computacional bastante grande. Entonces, jóvenes, en la infografía, o sea, en la gráfica, además del procesor de Intel, vamos a colocar esos otros procesadores que simultáneamente o casi que en forma paralela han estado saliendo y han estado evolucionando hacia lo que es hoy en día los procesadores de últimas generaciones, ¿ya? Es muy importante que no solamente nos dediquemos a la familia Intel, sino que podamos mencionar esas otras familias que han sido bastante poderosas y que han influido mucho en el desarrollo computacional. ¿Ok? Muy bien. El tercer elemento, jóvenes, es el de realizar dos conclusiones de la unidad. Ojo, jóvenes, estas conclusiones son diferentes a la conclusión del ensayo. Esto es bien importante. El ensayo, yo puedo hacer una conclusión acerca del ensayo. ¿Ok? Yo como una persona que estoy transcribiendo o que estoy desarrollando ese ensayo, hago una conclusión acerca de ese ensayo desde mi percepción, desde mi punto de vista. Por eso es un ensayo. ¿Ok? Ahí me permiten tener mucha libertad para yo hacer esa conclusión. ¿Ok? Pero, jóvenes, estas dos conclusiones que ustedes ven acá en la parte 3 son las conclusiones finales del trabajo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, es conclusión dentro del ensayo. El segundo elemento, que es la línea de tiempo evolutiva. Y el tercer elemento, dos conclusiones que se deben sacar sobre la unidad. ¿Ok? Ese es bien importante que ustedes lo tengan muy claro, jóvenes. Muy bien. Aquí ya empezamos con una parte que es muy importante, jóvenes. Y es esto, ¿cómo se trabaja en ese grupo colaborativo? ¿Ok? Ojo, aquí no se va a entregar sino un solo trabajo, jóvenes, un solo documento. ¿Ok? Y en ese documento, si ustedes observan, aparece una palabra en negrilla resaltado que dice se consoliden los ensayos y las líneas de tiempo realizadas por cada uno de los integrantes. ¿Qué significa, jóvenes? Que ese documento tiene todos los 5 ensayos que cada uno de ustedes ha elaborado, contiene cada una de las 5 líneas de tiempo que ustedes han diseñado. Y ojo, aquí no tendríamos 10 conclusiones, sino solo 5 conclusiones. Entonces, jóvenes, es muy importante que lo tengan claro. Ahora, ese documento final, ¿qué debe contener? Mírenlo acá. Deben de tener una portada, deben de tener una introducción, ¿ya? Ojo, jóvenes, un objetivo general y objetivos específicos, ¿ya? Y el cuerpo del trabajo es el consolidado de los ensayos. Por ejemplo, el señor Pedro Pérez hizo su ensayo, ¿ok? Ahí queda.
La joven Margarita Ramírez hizo su ensayo y ahí también queda. ¿Ok? El joven Abigail Zapata tiene su ensayo y también queda. ¿Ok? Todo el conjunto del trabajo, lo único en común para todos es la portada, la introducción, el objetivo general y los objetivos específicos. El resto es la compilación y el consolidado de cada uno de los que ustedes han hecho. ¿Ok? Y si observan, jóvenes, dice 5 conclusiones del curso. ¿Ok? En el trabajo individual que ustedes han venido desarrollando se piden 2 conclusiones. ¿Ya? Pero en el trabajo final solamente se van a pasar 5 conclusiones. O sea, una por cada uno de los integrantes. ¿Ya? Y es muy importante, jóvenes, que como ingenieros nos acostumbremos a utilizar normas APA. Aunque en lo personal hay una metodología, jóvenes, que está diseñada por ingenieros, para ingenieros, que es la metodología IEEE, pero que desafortunadamente en la gran mayoría de las universidades en Colombia no se usa. Pero es el lenguaje que nosotros como ingenieros hablamos a nivel del mundo. Se llama IEEE. Eso es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos que permiten esa unión crear unos estándares, jóvenes, y esos estándares son comunes para todos los ingenieros en el mundo, ¿sí? Porque eso ha sido adoptado por todas las ingenierías del mundo. Se llama así I, la letra I, y 3 veces la letra E, IEEE. ¿Ok? Entonces, jóvenes, por ahora lo hacemos con normas APA, ¿ya? Para que vayan empezándose a habituar a lo que se usa acá en Colombia, ¿ya? Muy bien. Continuando con esta parte, jóvenes, ya entramos a la parte bien interesante, jóvenes. Recuerden que en términos reales, lo que vamos a entregar ahora el próximo 27 es el ensayo, ¿sí? Recuerden, la suma de todos los ensayos es lo que se va a entregar. Pero ese ensayo, jóvenes, recuerden, por favor, que hay un proceso de introducción al ensayo, hay un proceso de diseño, desarrollo del cuerpo y hay una conclusión de ese ensayo. Jóvenes, me voy a adelantar a algo que les tengo planeado. Por ejemplo, y carajo, me voy a adelantar de una vez. Chequen esto, por ejemplo. Los voy a invitar a hacer este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo uso ChatGPT en el ensayo? ¿Es válido? La respuesta es sí, es válido, no hay problema. ¿Ok? El problema, jóvenes, es que ustedes lo lean y descubran que sí es humano. Jóvenes, ChatGPT es una excelente herramienta. Hay otra excelente herramienta que yo supongo que ustedes también conocen, que es Bard, que es de Google. Es otra herramienta tipo inteligencia artificial. Pero jóvenes, el problema no es usar la herramienta, ¿ok? El problema es usarla mal, ¿ya? ¿Qué significa eso, jóvenes? Una pequeña anécdota. Un joven muy probablemente le haya dicho a ChatGPT, oh, ok, Chat, por favor, escríbeme algo acerca de arquitectura. Y Chat le sacó un documento, ¿sí? Un documento fantástico, un documento bien hecho, pero jóvenes, era arquitectura desde el punto de vista de la ingeniería civil. ¿Sí me entienden? Y el joven
de pronto en el afán de entregar el documento no lo leyó, ¿sí? Entonces ChatGPT te puede generar lo que tú quieras, pero hay que ser muy ingeniero, muy profesional para saberle indicar a este tipo de herramientas qué es lo que yo en concreto requiero. ¿Ok? No es simplemente decirle, Chat, hazme un ensayo sobre arquitectura. ¿Ok? Porque saben, jóvenes, que finalmente la inteligencia artificial no es inteligencia, ¿sí? Es básicamente el uso de unos repositorios gigantescos de información que existen alrededor del mundo, y sobre esos repositorios gigantescos, unos señores ingenieros como ustedes jóvenes y como nosotros diseñamos unos algoritmos para que esos algoritmos puedan recoger mucha parte de la información de esos repositorios y armar algo lógico y coherente frente a lo que el usuario final quiera que la herramienta le aporte. Entonces, jóvenes, el problema no es usar ChatGPT, ¿ok? Créanme, mucha gente dice, oh, ChatGPT va a poner a los muchachos a que no hagan nada. No, jóvenes, ChatGPT no es nuestro enemigo. Todo lo contrario, es una herramienta más, y mejor en este caso, jóvenes, porque es una herramienta diseñada y creada por ingenieros en ciencias de la computación. O sea, por ingenieros de sistemas como ustedes. ¿Sí? Entonces, con mayor razón tenemos que usar ese tipo de herramientas. Ahora, lo que hay que aprender es a usarla y a usarla bien. ¿Ya? Entonces, es muy gracioso, jóvenes, porque me ha tocado ver que en algunos ensayos le hacen la pregunta a Chat, ¿sí? Hey, Chat, escríbeme este ensayo. Y rápidamente se da uno cuenta que está hecho con inteligencia artificial. Y jóvenes, no es la idea. Por favor, ustedes están formando como ingenieros, ¿sí? Como mínimo, ese documento que les genera ChatGPT, por favor, léanlo, entiéndanlo y finalmente organícenlo de forma tal que pueda ser entendido y que se vea un trabajo o un desarrollo por parte de ustedes. ¿Ok? Eso es muy importante, jóvenes. Listo. Igual pasa con algunos trabajos, jóvenes, que hay en la internet. Eso es malo, ¿no? Eso está bien, ¿sí? Porque ya alguien se tomó el tiempo, está bien. Ahora, la idea es tú como ingeniero que te estás formando, cómo ese trabajo le puedes agregar tu valor agregado, ¿sí? ¿Cómo le puedes poner ese toque personal que es tuyo? Usas el documento, ok, es válido, pero ponle ese valor tuyo propio, ese valor que le va a generar esa agregación a ese tipo de documentos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, muy importante, por favor, ténganlo claro, no es problema usar las herramientas, ¿sí? Menos herramientas de artificial intelligence, no, para eso son, para que las usemos, para que esas herramientas nos permitan ser más eficientes. Pero lo importante es saber usar esas herramientas. Y jóvenes, créanme que yo creo que el objetivo final acá en Colombia, jóvenes, es que ustedes ya no usen solamente la herramienta, sino que ustedes como ingenieros puedan crear esas herramientas. Alguien, denme un segundo. Yo voy a dejar de compartir un segundo porque me encanta tener aquí un pequeño diálogo. Voy a dejar de compartir. Denme un segundo aquí. ¿Ok? Ahí están viendo ya la otra pantalla, jóvenes.
Sí, señor. Ok, muy bien. Jóvenes, ¿cuál es la idea entonces acá? Miren, la idea es que esas herramientas, jóvenes, el día de mañana ustedes las puedan construir. Y algunos de ustedes pensarán, pero ven, ¿y cómo diablos yo puedo construir inteligencia artificial? Oh, sí. Como ingeniero, tú puedes construir inteligencia artificial. Porque básicamente inteligencia artificial, jóvenes, es un desarrollo de algoritmos que permiten utilizar grandes depósitos de información y en una forma coherente generar otros documentos a partir de la sumatoria o a partir de haber extraído información de esos documentos. Ojo, detrás de eso hay un mundo gigante que yo quiero que ustedes se sientan orgullosos de estar en ese mundo, jóvenes, porque ese mundo implica que cuando usted va a manejar grandes volúmenes de información, usted tiene que aprender varias cosas que va a aprender aquí en la universidad. Por ejemplo, el concepto de data warehouse, ¿sí? Ese concepto de data warehouse es el concepto de grandes, muy grandes volúmenes de información. ¿Sí? Hagan de cuenta una bodega extremadamente gigantesca que tenga mucha información. Ese concepto hay que entenderlo y es algo que ustedes van a conocer dentro de la ingeniería de sistemas acá en la universidad. Igualmente, hay otros conceptos jóvenes asociados a eso que ustedes también van a manejar. Y es el concepto, por ejemplo, del data mining o minería de datos. ¿Sí? Entonces, la idea es, yo tengo una gigantesca bodega de datos. Entonces, yo como ingeniero, o sea, cada uno de ustedes, van a crear un minero. ¿Qué es un minero? Ese señor que ustedes ven con ¿cómo se llama? ¿Una pica? Un pico. Con Sí. eso cosa, ¿ok? Con Sí, un pica. pico, eso es, que tiene eso y que trata de extraer oro, ¿sí? ¿Ok? En una mina de oro. Muy bien, jóvenes, la mina de oro de nosotros los ingenieros de sistemas se llama información. Pero no toda la información, sino la que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, oh, qué bien. Entonces, jóvenes, primero, ese concepto gigante de data warehouse. Segundo, ¿cómo diablos nosotros los ingenieros hacemos para construir un minero? ¿Ok? Para que vaya y busque la información que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y tercero, jóvenes, después de tener eso, necesitamos algo que ya ustedes lo conocen, que es el Machine Learning. Y ojo, jóvenes, a mí me da un poco de pronto de risa de que mucha gente entiende que Machine Learning es lenguaje de máquina. ¿Ya? La idea, jóvenes, es que Machine Learning es aprendizaje automatizado. ¿Ya? ¿Qué significa eso, jóvenes? Que ustedes como ingenieros van a generar algoritmos que permitan que se generen esos aprendizajes automatizados. Y la sumatoria de todos esos tres elementos, jóvenes, es lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial o artificial intelligence. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes lo pueden hacer? Y la respuesta es sí. Sí, jóvenes, ustedes como ingenieros van a estar en esa capacidad de poderlos hacer. ¿Ok? Miren, estos días veía algo muy simple. Mucha gente anda extrañada con los famosos bots. ¿Sí? Saben que bot ya hoy en día en nuestro lenguaje de ingenieros lo hemos concretizado o disminuido, que era el término original de robots. Ahora lo hemos puesto nosotros como bots. Y un bot es simplemente un algoritmo automatizado para que haga muchas veces lo que nosotros queremos. ¿Ok? Eso es parte, jóvenes, del diseño de Machine Learning. Solo que al bot
cada vez le vamos a enseñar, o sea, le vamos a generar algoritmos para que busque mayor información y para que pueda interactuar. Jóvenes, muchas veces ustedes llaman a una empresa acá en Colombia o en cualquier parte del mundo y les contesta un bot. Inclusive los bots hoy en día les han puesto voces muy humanas y la mayoría de las personas creen que son humanos, pero son algoritmos ya diseñados por ingenieros para responder muchas preguntas normales o preguntas típicas que se hacen, y en vez de tener una persona volviéndose loca para contestar, pues un bot puede hacer la misma tarea. ¿Saben qué es lo más interesante, jóvenes? Que eso lo pueden diseñar ustedes. Pero la pregunta, alguno me contestará, hey, Frey, ¿qué diablos tiene que ver eso con arquitectura? Jóvenes, todo. Jóvenes, porque ustedes indagaron que todo el proceso de desarrollo tecnológico a nivel electrónico empieza con un elemento chiquitito que marca un desarrollo enorme que en un principio fue diseñado para el área de telecomunicaciones, pero que después en el área computacional fue diseñado para crear los famosos estados binarios, el famoso transistor, y que a partir de ahí se ha generado toda esa evolución. Jóvenes, ya ven por qué ¿cómo es la palabra? Chévere indagar sobre la evolución de la arquitectura, porque ahí se da uno cuenta, oh sí, cómo diablos, jóvenes, a partir de una cosa chiquitita se han creado unos monstruos al día de hoy. ¿Ok? Entonces, Raspberry es excelente, es otra herramienta muy buena, igualmente. Entonces, jóvenes, la idea es que ustedes en ese ensayo disfruten esa parte, ¿ya? Vuelvo y repito, esa expresión no la conozco, pero me supongo que debe ser genial. Ok, excelente. Entonces, jóvenes, la idea es que, que ustedes, la inteligencia de BIM también es bien poderosa. Esa es la ventaja, jóvenes. Tenemos mucho de dónde escoger como ingenieros. ¿Ya? Ok. Entonces, jóvenes, esta parte que quería interactuar con ustedes, venga, voy a abrir el micro para que ustedes me cuenten un poco acerca de esta parte que llevamos, porque me interesa conocer la opinión de ustedes. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo vamos hasta ahora, jóvenes? Adelante, abran sus micros y me cuentan, por favor. Yo soy Carlos, el que tengo levantada la mano hace un rato. Qué pena. Me da vergüenza, Carlos. Excúsame, No, por favor, pero no, me tranquilo, entusiasmé mucho. tranquilo. Y no lo he interrumpido porque la conferencia ha estado muy dinámica, muy chévere, se ajusta mucho al aprendizaje que estamos viviendo. Y sí, una vez se pone a pensar si lograremos, o en mi caso me puse a pensar si lograremos llegar a hacer inteligencia artificial. Y qué chévere que es una gran motivación de que de que esas palabras que usted dice que es muy, muy chévere, que sí lo podemos lograr hacer. Pero bueno, yo levantaba la mano era por lo del asunto de la parte colaborativa, Ya. porque pues yo he colocado mensaje en el foro de discusión a mis compañeros. Solamente hay uno que ya entregó sus trabajos. Yo ya entregué también mis trabajos desde la semana pasada. Eh, no he recibido retroalimentación, pero creería que están bien. Pero no, inclusive le escribí a mi compañero por interno que Ya. si va a participar en el trabajo, pues para ir adelantando, ir realizando trabajo. Pero Ajá. si no me contestan, entonces, ¿qué hago? Ok. Lo presento solo y hago las 5 conclusiones o me toca menos conclusiones? Ok. Ok. Jóvenes, yo creo que la pregunta de Carlos Andrés es una pregunta para muchos de ustedes. Ok. Muy bien, jóvenes. Voy a ser muy pragmático, ya como ingenieros que somos. Lo primero,
en el mundo real, jóvenes, en cualquier organización que nosotros hacemos, siempre trabajamos en equipo. O sea, esa es la vida real, ¿ya? Ahora, lo que se pretende en este trabajo es precisamente tratar de tener ese tipo de desarrollo colaborativo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros pretendemos es, venga, apoyémonos, hagamos las cosas, realimentemos el proceso. Jóvenes, por favor, no vuelvan a usar la palabra retroalimentación. Se llama técnicamente realimentación, que viene de la palabra feedback. ¿Ok? Pero el objetivo es trabajar colaborativamente como el mundo real. ¿Ok? Pero jóvenes, aquí quiero ser bien concreto. En el caso, por ejemplo, que menciona Carlos Andrés, si los demás jóvenes no responden, Carlos Andrés va a elaborar su ensayo con las características que vimos, va a elaborar su línea de tiempo, va a elaborar sus conclusiones y lo va a entregar en forma individual. ¿Ok? ¿Cuál es la idea, jóvenes? Y eso es muy importante que Carlos Andrés haya hecho esta pregunta. ¿Qué saben ustedes que faltando 3 días antes, nosotros los tutores no hacemos realimentación? ¿Ya? Entonces queda muy poquito tiempo para ese trabajo colaborativo. A propósito de la observación que hace Carlos Andrés, jóvenes, nosotros los tutores tenemos el deber de realimentar el foro con ustedes. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes nos deben, ¿cómo se llama? Apretar, es el término, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos para eso, para evaluar en ese trabajo colaborativo cómo van, para hacerle realimentación, para hacerle felicitaciones si van muy bien y el proyecto y lo que han escrito está bastante bien, o para decirles te hace falta esto, debes complementar con esto, ¿sí? O para decirles, no, definitivamente este trabajo no es el que debes presentar, sino que es otro. Pero ahí nosotros como tutores debemos hacer ese proceso de acompañamiento, Carlos Andrés, y ahí es muy importante esa observación que tú haces. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Creo que ya está respondida esa parte, ¿verdad? Muchas gracias, tutor. Con mucho gusto, Carlos Andrés. Ok, por aquí veo Juan Camilo. Julián Camilo. Julián Camilo me suena como uno de los jóvenes que yo tengo en mi grupo. Julián, Sí, señor, buenas adelante. noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho Oh, gusto. muy bien. Tú eres uno de los que yo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, señor, con los que estamos trabajando, sí. Ah, A, a- excelente. Un placer a eso iba. conocerte. Igualmente, a eso iba, profe, como decía el compañero, bueno, somos un trabajo en equipo y usted lo acaba de decir, 3 días antes las participaciones en el foro, después de 3 días, pues, pasado la fecha límite ya no tienen validez. Entonces nosotros Ya. como equipo, ¿hasta cuándo podemos trabajar? Esperar esos 3 días porque nosotros de los 5 que habíamos registrados en el grupo, solamente hemos participado 3, pero tampoco nos podemos quedar esperando los otros 2. Oh, Entonces, sí. Muy bien esa pregunta, Julián. Ok, otra vez el pragmatismo, que es la premisa nuestra de los ingenieros. ¿Ok? ¿Qué indica? Que jóvenes, ustedes vayan creando su propio trabajo. ¿Ok? Entonces, primer punto, crear el ensayo. ¿Qué tiene? Introducción, cuerpo y conclusiones. Entonces, si yo soy Julián Camilo, hago eso, ¿ok? Después creo mi línea de tiempo a nivel de evolución de los procesos, ¿ya? Y cuando ya tengo eso, entonces genero conclusiones de la unidad, ¿ok? Y la tengo lista, ¿ya? En caso tal de que, como lo expone, perdón, Julián o Carlos Andrés, si mis compañeros, ninguno me apoyó, ninguno me colaboró, ninguno hizo realimentación, entonces yo a eso que acabo de hacer le agrego una portada, le agrego objetivos, ¿ok?
y le agrego conclusiones generales y lo presento en el entorno de evaluación. Venga, ¿he sido claro con esto, jóvenes? Sí, señor. Ok, muy importante, jóvenes, pero por favor no esperen hasta el último instante. Me tocó ver a alguien que decía, ok, es que yo no he iniciado porque ninguno de mis compañeros me responde. No, la idea es yo hago mi trabajo, ok, y si alguno no hace, entonces yo presento lo mío. No es lo que queremos en la UNAD, jóvenes. No es lo que queremos. Lo que queremos es ese trabajo de colaboración. Sabemos que la mayoría de ustedes andan muy ocupados, andan muy llenos de tiempo, pero jóvenes, créanme que ustedes han asumido un reto. Y esa palabra a mí me encanta. Y el reto es formarse como profesionales en ingeniería de ciencias de la computación, perdón, en ingeniería de sistemas en la UNAD. ¿Ok? Y ese reto, jóvenes, se convierte en un propósito. Y ese propósito es el que los tiene ustedes aquí el día de hoy, ¿ya? Compartiendo esto. Entonces, jóvenes, en ese reto, en ese propósito, por favor, la idea es, en lo posible, trabajar colaborativamente. Pero si se llega el momento, entonces simplemente yo entrego lo mío. ¿Ok? Muy bien. Excúsame, Osi. Raúl, adelante, por favor. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tengo una dudita pequeña. Para la realimentación dicen que son 3 días antes, ¿sí? ¿Son 3 días hábiles o 3 días calendario? 3 días antes, por ejemplo, se vence la fecha el 27 de septiembre, ya que es un día miércoles. O sea, a partir del día martes, a partir del día lunes y a partir del día domingo, en esos 3 días ya no hay proceso de realimentación, Raúl. ¿Sí? Listo, o sea, hasta el sábado se puede. Exactamente, Raúl. Y ahí es donde Perfecto. estamos los tutores apoyándolos a ustedes, Raúl. Listo, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta que tengan con relación al trabajo? Permítanme, yo les comparto 2 slides, que es lo único que me hace falta para que podamos terminar esta parte y podamos ya irnos hacia la parte de preguntas. ¿Ok? Entonces, estábamos acá. ¿Ok? Ensayos en este. Y línea de tiempo de evolución de los procesos. ¿Ok? Muy bien. Ahí entonces yo los animé a que hiciéramos estos. Preguntas. Y les dije este ejemplo. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer si mis compañeros de grupo no responden? ¿Qué pasa si uso ChatGPT? Todas esas preguntas, jóvenes. Y el último slide que queda ahí es simplemente darle las gracias a ustedes. ¿Ok? Pero voy a salir de acá. Ya voy a dejar de presentar y quiero entrar a esa parte de preguntas, jóvenes. Porque la idea es que yo les pueda aportar al máximo para que ustedes puedan entregar un excelente desarrollo de su actividad y un excelente trabajo. Harley Banoy. Adelante, Harley. Sí, profesor, ¿me escucha bien? Buenas Ya, noches. fuerte y claro, Harley. Perfecto. Bueno, acabo, pues sí, por temas de mi trabajo no me es posible estar revisando pues las plataformas todos los días, pero bueno, vi una iniciativa de un compañero que puso en el foro un grupo, creó un grupo de WhatsApp, puso su enlace y pues digamos que las 4 personas se unan o las 5 se puedan unir a ese grupo y pienso que es una buena opción para que trabajemos Ya, más dinámicamente, ya. utilicemos esa tecnología pues que tenemos de mensajería instantánea y hagamos pues más dinámico esto ya que nos queda poco tiempo para avanzar con el trabajo. Ya. Eh,
Listo. De otro lado, pues bueno, yo trabajo en el área de seguridad informática, ya con 20 años pues digamos, de experiencia en el sector informático. He estado pues desde que no existía la nube para nada. Esto que Mm. mencionaba el profesor acerca del machine learning se me hace pues una característica bastante importante. Ahora los sistemas de seguridad están aprendiendo Oh, acerca sí. del comportamiento de los mismos procesos de ransomware, digamos, de los distintos procesos que están afectando a los sistemas informáticos. Entonces, todo este comportamiento está siendo adquirido eh, por la inteligencia artificial. Asimismo, digamos que en los dispositivos hay comportamientos establecidos como de usuario y cuando se salen de esos parámetros, el mismo sistema de seguridad los saca, los aísla y evita que de pronto sean víctimas pues, de un ataque, de una captura de información, cosas de ese estilo. Entonces, me parece muy válido lo que está mencionando el profesor y créanme que esto no es el futuro, esto es lo que está sucediendo ya y esto es lo que Hoy. estamos aplicando justamente hoy y todos los productos que yo trabajo en el área de filtrado de correo, incluso también identifican cuando un correo se está comportando anómalamente. Entonces, eso es la realidad, eso es lo que ya se está aplicando. Así es que nosotros vendemos nuestros productos y créanme que si aprendemos de esto, pues no solo nos va a traer un beneficio económico, sino que también, pues bueno, esto va a ser también lo que va a seguir creciendo de ahora en adelante. Oh, sí, excelente esa intervención, Harley. Dame un segundo que por aquí estaba Carlos Erciben y enseguida le damos chance a Khalil. Carlos Erciben, ok, ya no lo veo acá. Buenas noches, profe. Buenas noches. Em, y profe, y lo que su merced nos dice, pues es bastante cierto. Hoy en día el mundo necesita más ingenieros de sistemas porque no hay y tanta gente que haga los trabajos que hacemos nosotros. Y pues lo que tú mencionas, pues de Machine Learning, parece algo interesante porque, bueno, lo poquito que sé, y son las maneras como las máquinas aprenden, siendo supervisadas, no siendo supervisadas. Es decir, pues este mundo se mueve con tanta tecnología y, y como su merced pues lo plantea, uno aprender y crear estos sistemas es algo supremamente bueno. Oh, sí, excelente, Carlos. Igual que tu aporte, igual de Harley, es totalmente válido. Enseguida le voy a dar dos pequeños tips a ambos que de pronto los van a animar más a que continúen en este mundo de las ciencias de la computación, de sistemas. Vale, Jalil, profe. adelante. Gracias, profesor. Buenas noches para todos. Una intervención muy corta. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en un SOC y Ya, lo que son los EDR, los NDR, trabajan con patrones todos guiados por inteligencia artificial ya. y, y relativamente le hacen a uno muy fácil el trabajo. Bueno, digamos, no es la palabra correcta, menos complejo, no Eso fácil, sino es, menos complejo eso es. el detectar muchas amenazas que hay en la red. Entonces, mi aporte es que nos toca aprender de inteligencia artificial porque a veces Ujú. todos los días hay un nuevo malware en la red y a veces las herramientas, digámoslo así, uno tiene que interpretar el patrón de comportamiento para Ya, almacenarlo. A veces, no siempre, pero entonces todas esas herramientas de monitoreo se manejan es con inteligencia artificial. Entonces me parece que es una rama en la cual tenemos que movernos a aprender ya. y no lo que decía el compañero anterior, el penúltimo, no, eso no es de futuro, en 20 años, eso es ya nos tocó, Oh, eso sí, ya, eso comenzó, el auge está. oh, Entonces, sí. cuando se trabaja en ciberseguridad, creo que también es muy importante para que pues ustedes, los muchachos, los que me escuchan y los que vayan aprendiendo. En mi caso, estoy aprendiendo, porque una cosa es manejar
la herramienta, manejar, saber un poquito de la red y demás, pero ya entender cómo funciona algo para enseñarle a la máquina ya es más complejo y nos toca aprender. Gracias. No. Excelente, Jalil. Muchas gracias por tu aporte. Julián, tú ibas a aportar nuevamente algo. Sí, señor, pero esta vez sí sobre ChatGPT. Yo lo uso diario, pero yo lo utilizo como método de consulta, como herramienta de trabajo, como asistente. Por ejemplo, para la asertividad, yo no soy... no, Julián, no te alcanzo, te escucho intermitente. para tener tema y sobre... Está Julián, intermitente. no te copio bien. Ya, ¿Los ya, demás sí copian bien a Julián? No, no, señor. No se le escucha bien, tutor. ya me escuchan, ya me escuchan. Oh, sí, oh, sí. Adelante, Julián. Que por ejemplo yo quiero redactar un correo, entonces le digo, venga, redácteme un correo sobre este tema y le doy pues la temática y él me redacta la asertividad y como el contexto del correo. Si quiero redactar un script en Python o en Bash o en CMD, hago los scripts ahí porque obviamente yo no sé programar, pero entiendo lo básico de programación. Le digo, quiero hacer un script que me realice esta tarea. Ya. Ok. Julián, jóvenes, miren como para ir concluyendo esta parte. Miren lo maravilloso en el mundo en que ustedes están, jóvenes. Lo que describe Julián, ¿ok? Lo que dijo Harley, Jalil y Carlos Steven. Jóvenes, cuando yo le digo a ChatGPT, hazme un ensayo sobre arquitectura, estoy haciendo lo que hace un usuario final, ¿sí? Con una computadora. Ahora, pregunta, ¿y cómo yo lo hago como ingeniero? Entonces, miren que en el diálogo ustedes mismos dan la respuesta, jóvenes. Ok, le digo, ChatGPT, hazme un ensayo sobre arquitectura. Ojo, de computadoras, pero que sea de carácter evolutivo en el desarrollo de las diferentes arquitecturas, que involucre elementos tanto electrónicos como, entre paréntesis, hardware, como de software, que al mismo tiempo me pueda indicar algunos ejemplos de cómo ha impactado esa evolución de las arquitecturas. ¿Qué opinan de lo que les acabo de decir? Dame un segundo, Carlos Steven. ¿Qué opinan de lo que les acabo de decir? Sonó coherente, ¿verdad? Como ingeniero. Mucho más claro. Le está dando todo el contexto. Eso es conclusión. Estoy diseñando el algoritmo, jóvenes. Estoy diseñando el algoritmo para que ChatGPT haga lo que yo quiero. Y eso lo hacemos nosotros los ingenieros jóvenes. Y esa es la invitación que les quiero hacer, muchachos. Cuando nosotros como humanos decimos ese lenguaje, que ustedes entendieron perfectamente, en realidad nosotros los ingenieros lo convertimos en algoritmos, ¿ok? Y esos algoritmos cada vez refinan, cada vez generan mucha mayor exactitud, mucha mayor precisión en lo que nosotros buscamos. Y esa es la magia, jóvenes, de este tipo de profesión como la que ustedes están, que es ingeniería de sistemas. Miren que un lenguaje que hablamos normal como seres humanos, lo podemos convertir en algoritmo y eso finalmente, jóvenes, es inteligencia artificial. Y eso es lo que nosotros construimos. Adelante, Carlos Steven. Sí, profe, pues yo tenía una pequeña pregunta sobre la diferencia de ingeniería de sistemas con ingeniería de software, para ver si me puedes explicar bien ese concepto que no lo entiendo.
Ok. No, Carlos Steven, Colombia es un país un poquito extraño, ¿sí? ¿Por qué? Ok, en el mundo básicamente se utiliza un nombre para lo que estamos haciendo acá que se llama ciencias de la computación, ¿sí? Solo que en Colombia a alguien se le ocurrió llamarlo sistemas, ingeniería de sistemas. Pero es muy gracioso porque, por ejemplo, los médicos manejan sistemas nerviosos, sistemas sensores, sistemas cardiovasculares, sistemas sanguíneos. Los médicos en esa parte, los abogados manejan el sistema jurídico, el sistema de contratación, o sea, todo en general son sistemas. Entonces es muy particular, Carlos Steven, que en Colombia se utiliza el nombre de sistemas, ¿sí? En muchas partes del mundo se utiliza ciencias de la computación. Es lo primero. Lo segundo, normalmente ingeniería de sistemas en Colombia involucra una combinación de software, incluyendo lenguajes de programación, incluyendo sistemas operativos, incluyendo desarrollo de aplicaciones, pero también incluyendo parte de redes e incluyendo parte de procesos de auditoría. Cuando hablamos de ingeniería de software, normalmente el enfoque, Carlos Steven, es mucho más concreto hacia el desarrollo de software. O sea, se ve un poquito de redes, pero menos, ¿sí? Se ve un poco de auditoría, pero cada vez menos, y está enfocado, o debería estar enfocado, mucho más fuertemente hacia la parte de desarrollo, ¿ok? Utilizar lenguajes de programación, utilizar sistemas operativos, utilizar o diseñar sistemas de información. Por ejemplo, lo que decía ahora Harley y Jalil, Carlos Steven, cuando nosotros desarrollamos algo que permite, por ejemplo, rastrear o verificar cómo se comporta un elemento dentro de la red, ¿sí? Eso normalmente lo hacemos con programming, con programación, ¿ya? Y esa programación es básicamente un desarrollo que hacemos nosotros con algunos lenguajes de muy alto nivel, como por ejemplo hoy en día uno que se utiliza mucho en inteligencia artificial, que es muy fácil aprender, que es Python, ¿sí? Pero hay un lenguaje un poco más poderoso para inteligencia artificial, que es R, que también es fácil de aprender, ¿ok? Pero también hay sistemas operativos que permiten que esos lenguajes se puedan integrar más fácilmente a plataformas grandes, ¿ya? O a ambientes de trabajo grandes. Entonces, Carlos, básicamente es eso. Sistemas, digamos que para mí no está bien denominado en Colombia, ¿sí? Porque vuelvo y repito, casi todo en el mundo es sistemas, pero es una parte de programming, es una parte de redes y es una parte de auditorías o de gestión de TI. Y el desarrollo de software normalmente debe ir más enfocado, casi que un 80-90% hacia la parte de desarrollo de software. ¿Sí te queda claro, Carlos Steven? Sí, señor profe, sí me quedó clarísimo. Gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Cuál es la idea entonces? Es que ustedes hayan tenido un panorama de lo que vamos a presentar estos días para que el día de mañana, jóvenes, ustedes adquieran esos 100 puntos que les van a sumar mucho en su proceso de una nota final. Igualmente, jóvenes, quiero que esto que estamos haciendo, el conocer la arquitectura, los diferentes tipos de arquitectura, conocer los diferentes procesadores. Alguien alguna vez me hacía la pregunta, hey, Frey, ¿para qué diablos yo voy a ver procesadores si yo hago programación, yo hago lenguajes de programación? Y yo le puse el ejemplo, jóvenes, más típico. Un DBA, un Database Administrator, ¿sí? Un administrador de bases de datos, ya. Es alguien que, entre comillas, no tiene nada que ver con hardware,
¿ya? Aparentemente. Pero cuando yo soy DBA, o sea, cuando tú como ingeniero eres un administrador real de bases de datos, hay una cosa que a ti te interesa sobremanera, que es, por ejemplo, hacer updates o hacer upgrades en esas bases de datos, ¿sí? Actualizaciones o nuevas versiones de la base de datos. Ahora, cuando tú tienes eso, siempre, si nunca has visto la parte de hardware, siempre vas a estar supeditado a así es. Siempre vas a estar supeditado a que la máquina corra bien. El término correr es el término que usamos nosotros los ingenieros. A que la máquina corra bien, a que la máquina genere todos los recursos para que ese DBA realmente pueda hacer esa actualización. Jóvenes, no, eso hay que cambiarlo. Ese DBA debe saber que cuando él va a hacer una actualización de su base de datos, requiere la máxima cantidad de memoria RAM posible. Que los procesadores no estén haciendo otro tipo de tareas, sino que sean exclusivamente para la actualización de esa base de datos, o sea, el core, ¿ya? Que ningún usuario, en lo posible, esté dentro del sistema. ¿Por qué? Porque la actualización de esa base de datos involucra mucho procesamiento, necesita mucha memoria. Ustedes saben que los procesadores no tienen prácticamente casi nada de memoria, entonces usan mucho la RAM y el intercambio de información tiene que ser extraordinariamente rápido, ¿ok? Procesadores muy fuertes, RAM muy grande, pero de muy alta velocidad, de, no sé, 10 nanosegundos para poder hacer ese intercambio, para poder que esa base de datos corra rápidamente y no quite tiempo para el core del negocio. Esas cosas, jóvenes, cuando un DBA, por ejemplo, no conoce cómo trabaja un procesador, no conoce cómo es la arquitectura interna de su frame, de su mainframe, ¿sí? Entonces queda supeditado a. Mientras que ustedes como ingenieros jóvenes que conocen esto, saben que en la vida real, cuando yo uso un mainframe, puedo tener del orden de los 10,000 procesadores. Cada procesador puede tener 20, 21 núcleos y eso me da una capacidad gigantesca de computación para que esa base de datos corra como debe correr. Entonces, jóvenes, esto que ustedes están viendo acá es muy importante en su vida profesional y cuando estén más adelante se van a dar cuenta de que todo esto les va a aportar a ustedes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Regreso al objetivo inicial. ¿Queda claro cómo presentamos entonces los trabajos ahorita para finalizar la tarea 2? ¿Les queda claro a todos, jóvenes? Sí, señor. Muy claro, sí, señor. Excelente. Espero, jóvenes, entonces, que les haya servido esto, que nos hayamos divertido un poco, ¿sí? Esto a mí me encanta, ustedes ven que yo me apasiono y que en algún momento más adelante nos podamos encontrar en una parte técnica para contarles algunas cosas que ya uno tiene como experiencia, como la que compartió Harley, como la que compartió Jalil, que probablemente muchos de ustedes tengan también experiencias y que las podamos intercambiar para que el día de mañana todos podamos crecer. Jóvenes, espero que se hayan divertido. De mi parte, me ha encantado tenerlos a ustedes acá y espero que esto les sirva para entregar un excelente trabajo. ¿Ok? Jóvenes, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado acá, por estar acompañándonos y espero algún día tener el placer o el honor de poderlos conocer.